Bien, les decía que estas sustancias químicas que están siendo liberadas hacen un llamamiento a las plaquetas y las plaquetas comienzan a ubicarse en el sitio de la lesión. Cuando estas plaquetas se van uniendo, también se van activando. Y al activarse, lo que hacen es que haya mayor liberación de sustancias químicas. Entonces se dan cuenta que estas sustancias químicas siguen aumentando, ¿sí? Y al haber más sustancias químicas, hay mayor llamamiento de plaquetas que siguen llegando al sitio de unión. Por lo tanto, al haber más plaquetas, hay más activación, hay más liberación de sustancias químicas, más plaquetas, y este coágulo que se está formando aquí puede ir creciendo hacia los costados o hacia arriba incluso. Pero ¿qué ocurre? Que el mismo organismo va a comenzar a liberar unas sustancias reguladoras de la coagulación que impide que crezca más allá de lo que debería de ser, que solamente el coágulo se concentre en el sitio de la lesión. Aquí vemos un feedback positivo, pero llega un momento en que este feedback positivo se corta por estas sustancias reguladoras. Si no existiesen esas sustancias reguladoras, con algunos problemas de coagulación en algunas especies, entonces ahí sí tendríamos un problema, porque este coágulo seguiría creciendo hasta generar obstrucción. Y al generar obstrucción ya no vamos a tener un buen flujo sanguíneo. ¿Okay? Ahora, el otro ejemplo que tenemos, podemos ver el amamantamiento de un bebito. Para nosotros el amamantamiento de cachorritos, de ternero, potrillo, tenemos ahí un montón de posibilidades. El hecho de que el bebito o el cachorrito se prende al pezón de la madre, eso genera succión. Esa succión es un estímulo, ¿sí? Un estímulo que va a viajar por vías aferentes hacia el hipotálamo. Aquí está maximizado. En el hipotálamo se va a sintetizar otra hormona que es la oxitocina. Y la oxitocina se va a almacenar en la hipófisis posterior. Una vez que se encuentra en la hipófisis posterior, la oxitocina se libera en sangre. Y por vía sanguínea llega hasta la glándula mamaria, en donde tiene sus, digamos, receptores específicos para que pueda ejercer su acción. ¿En qué células? En las células musculares lisas de las glándulas mamarias. ¿Qué hace? Que se contraiga. Y al contraerse, hay secreción de leche. Entonces, el bebito o el cachorro se alimenta, sigue con hambre, sigue la succión, sigue la mayor liberación de oxitocina, mayor secreción de leche, sigue alimentándose, más succión, más oxitocina, más secreción de leche, más succión porque sigue con hambre, más oxitocina, más secreción de leche. Hasta que esto termina. ¿Cuándo? Cuando el cachorrito, el bebito, se siente satisfecho, se siente lleno. Entonces, suelta el pezón de la madre y deja de haber estímulo. Si ya no hay estímulo, ya no hay liberación de oxitocina y deja de haber liberación de leche. ¿Sí? Entonces, vemos aquí dos ejemplos de feedback positivos que son beneficiosos para el organismo, pero siempre hay algo que los frena. En este caso, los reguladores de la coagulación, y en este caso, la cría o el bebito que dejó de alimentarse. Hay otros ejemplos, sí, pueden buscarlos, les recomiendo los libros de fisiología que hemos visto, revisen. Podemos ver la membrana plasmática. ¿Sí o no que es un...? No voy a decir ninguna grosería. No sé si es agotador, pero a mí me desconcentra. No me deja dar la clase de ¿sí? Bien. Vamos otra vez a la membrana. Ya ustedes me dijeron que es una bicapa lipídica. Podemos ver la disposición de los fosfolípidos. Sabemos que las cabezas son hidrofílicas, mientras que las colas que se encuentran en la parte central son hidrofóbicas y tienen esta disposición justamente para poder estar en contacto con lo que vendría a ser el líquido intracelular y el líquido extracelular y permitir esa fluidez a través de la membrana. Vemos proteínas, como hemos visto, proteínas integrales, periféricas, colesterol, cadenas de azúcar formando glicolípidos,
proteínas para señalización y que son necesarias para varios procesos dentro que vamos a ir viendo seguramente a lo largo del ciclo, también lo van a ver en otro. Ahora, los fosfolípidos pueden generar segundos mensajeros, ¿sí? En este caso, podemos ubicarlos aquí en la membrana y además nos habla de dos sustancias químicas, norepinefrina y epinefrina, que es lo mismo que decir adrenalina o noradrenalina, sinónimo, ¿sí? Hace un rato nosotros hemos hablado de la adrenalina, ¿se acuerdan? Y que tenía receptores alfa 1. Justamente aquí nos da el ejemplo de receptores alfa 1. Aquí, esos receptores alfa 1. Entonces, esto podría ser, vendría a ser las fibras musculares lisas que forman parte de los vasos sanguíneos y que van a generar como respuesta que habíamos visto vasoconstricción, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la adrenalina cuando se une a sus receptores, y ojo, receptores están acoplados a una proteína GQ, ¿sí? Una proteína GQ que está formada por 3 subunidades, como vemos aquí, y que cuando se une la adrenalina, estas subunidades se separan, especialmente la subunidad alfa, ¿sí? Esta subunidad alfa va a activar a una enzima que se encuentra en la membrana, que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a degradar al fosfoinositol bifosfato, ¿sí? Fosfoinositol bifosfato. Y cuando lo degrada, nos da los famosos segundos mensajeros. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de ellos en biología, ¿no? Los segundos mensajeros son justamente sustancias o moléculas que se forman para activar una serie de respuestas a nivel intracelular. Entonces, se forma inositol trifosfato y diacilglicerol como segundos mensajeros y vamos a ver cuál es su función. En el caso del inositol trifosfato se dirige al retículo endoplásmico. Ustedes recordarán que el retículo endoplásmico es el mayor almacén de calcio dentro de las células, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando el inositol trifosfato se une a su receptor, hace que se abran canales de calcio, haciendo que el calcio salga hacia el exterior del retículo endoplásmico dentro del citosol, haciendo que aumente a nivel intracelular. Ahora, tal vez ustedes recuerden que cuando se va a realizar contracción, ¿qué se necesita? Calcio, ¿sí? Entonces, este aumento de calcio en estas células musculares lisas nos van a dar la respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Vasoconstricción. ¿Sí? Aumentan la vasoconstricción. Haciendo, como habíamos visto, si seguimos el ejemplo anterior, que aumente la presión arterial. ¿Okay? Esto es por un lado. Luego tenemos al diacilglicerol. En el caso del diacilglicerol, como segundo mensajero, lo que hace es activar a una proteína que se conoce como proteína quinasa C, que se encuentran dentro de la célula. Esta proteína quinasa C, como la mayoría de las proteínas quinasas C, o proteínas quinasas en general, mejor dicho, lo que hacen es activar proteínas, fosforilarlas, y eso es lo que vamos a ver aquí. Fosforila proteínas. En este caso, ¿a qué se refiere? Que a nivel de las membranas encontramos unas proteínas que son canales de calcio, ¿sí? Canales de calcio. Por lo tanto, cuando la activa la proteína quinasa C, esta proteína canal se abre, permitiendo que ingrese calcio, ¿sí? El calcio está más concentrado por fuera, ¿sí? Entonces ingresa. De esa manera, vemos que el calcio aumenta a nivel intracelular también. ¿Para dar qué? La respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, a través de ambos segundos mensajeros se genera esa vasoconstricción. ¿Okay? Esto que estamos viendo aquí es una señalización a nivel intracelular.
examen se les pide explicar la señalización intracelular o que tenga sustento fisiológico, ¿no? Ustedes tienen que colocar y escribir o dibujar, porque incluso se puede dibujar esto que estamos viendo aquí. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden, que lo internalicen bien. Sí. ¿Qué era PIP2? Aquí, este es fosfoinositol bifosfato. Fosfoinositol bifosfato. Son fosfolípidos. ¿Ok? La próxima semana vamos a hablar de otras proteínas G. No solamente en GQ, hay GS y GI. Entonces tenemos que conocer muy bien los tres tipos de señalización. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esta explicación? ¿No? Sí. En ambos aumenta la vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción. Constricción, sí. ¿De allá? ¿Alguien lo puede por por acá? ¿Alguna otra pregunta? Igual la próxima semana yo voy a volver a explicar esta proteína GQ porque tenemos que compararla con la GS y con la GI. Son diferentes señalizaciones. Si alguien quiere profundizar, empezar a leer ya un poquito sobre esto, en el libro de García Sacristán, de Fisiología Veterinaria, tiene la explicación de los tres tipos de mecanismos. ¿Sí? Muy bien, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Sí? Tenemos a las proteínas de membrana, sabemos que encontramos proteínas integrales y también las periféricas. En este caso nos muestra a modo de conocimiento que no estamos aquí en biología, obviamente, pasamos biología. Unos ejemplos de proteínas de membrana que podemos encontrar, ¿no? Tenemos las integrales monotópicas, que en este caso atraviesan la membrana, pero no en su totalidad, solamente hasta la mitad aproximadamente, ¿no? Solamente con los centrales. Tenemos proteínas de un solo paso, ¿no? Ejemplo, receptores de insulina. Proteínas multipaso, donde tienen varias estructuras que pasan ya no solamente una vez, sino en este caso 3, pueden ser en algunos 4, pueden ser otros 5, ¿no? Algunos receptores de algunas hormonas tienen este tipo de proteínas. Y tenemos las que son las multisubunidades. Ejemplo, las proteínas GQ que hemos visto hace un momento, ¿no? Donde tenemos el receptor, el alfa-1, que es una proteína, pero está acoplado a una proteína GQ, que se encuentra en la cavidad. Y luego tenemos estos dos últimos tipos, que no los vemos en fisio, porque están más relacionados al reconocimiento celular, posiblemente lo vean en inmuno, ¿no? Donde ahí van a ver cómo se unen a antígenos, como para poder estar informando anticuerpos, entre otros, ¿no? Donde podemos ver que están ancladas. Están ancladas, no sé si se llega a ver bien, sobre todo que se está moviendo la pizarra, ¿no? La imagen, pero tienen una coloración diferente y es porque sí están ingresando en la membrana, solamente que lo hacen por un extremo lipídico, ¿no? Muy pequeñito. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos de líquido intracelular y extracelular. Sabemos que las 2/3 partes están incluidas dentro del líquido intracelular y una tercera parte se divide en el líquido extracelular, que ya sabemos que es nuestro medio interno, donde encontramos al intersticio, o líquido intersticial, y al plasma. ¿Okay? Vemos este gráfico de barras y esta tablita que se las recomiendo mucho a la hora de estudiar porque nos da las concentraciones de un lado y del otro lado de las membranas. Esto es importante, sí, porque esto aparte nos va a permitir entender qué tipos de transportes van a utilizar de acuerdo a sus concentraciones, ¿no? Entonces, si nos ubicamos en este gráfico, en la parte central correspondería al líquido intracelular y a sus costados al líquido extracelular representado por el intersticio y por el plasma. ¿Sí? Entonces van a ver que las concentraciones son diferentes. Por ejemplo, en el líquido intracelular tenemos mayor concentración de potasio, ¿no? Si lo comparamos con el exterior, que es básicamente nada, muy poquito, ¿no?
También tenemos, ¿qué más? Más cantidad de proteínas, más cantidad de iones orgánicos, ¿no? Ambos le dan esa característica de cargas negativas, ¿no? En la cara interna de la membrana. Tiene fosfatos, tiene magnesio, tiene pequeñas cantidades de sodio, de cloro, ¿no? Tiene mucho sulfato, tiene también muy poquito de bicarbonato. A diferencia del exterior, en el exterior podemos ver mayor concentración de sodio, de cloro, de bicarbonato. Aquí vemos calcio. Aquí no lo vemos porque acuérdense que está ese calcio almacenado en el retículo endoplasmático. Entonces no se encuentra en el citosol, ¿sí? Poco potasio, vean los aniones orgánicos prácticamente nada. Y en el caso de las proteínas también, a nivel del plasma muy poquito y a nivel del intersticio casi no encontramos proteínas. ¿Sí? Aquí estas diferencias son muy importantes para entender las concentraciones. Y lo podemos traducir también en esta tablita donde podemos ver esas concentraciones. Por ejemplo, en el caso del sodio, que hemos visto que está más concentrado por fuera, ¿no? Corresponde a 142 miliequivalentes por litro, a diferencia a nivel intracelular, donde apenas es de 10 miliequivalentes. Y lo diferente ocurre con el potasio, más concentrado por dentro, 140 miliequivalentes versus el exterior, 4 miliequivalentes, ¿no? Y así podemos ver con todas estas moléculas y estos iones, y la sumatoria de todos ellos nos va a dar esa osmolaridad, ¿no? Era de 300 milosmoles, aquí podemos ver que es 281, está en equilibrio, está dentro del rango que hemos dado, ¿sí? Entonces, si lo traspolamos a lo que nosotros, el número que normalmente nosotros vamos a trabajar, serían 300 milosmoles, ¿ok? A ver, siguiendo con el tema de los líquidos, tenemos que estos líquidos van a ir pasando a través de las membranas a lo largo de los vasos sanguíneos, donde vamos a tener a los capilares en un extremo arterial y un extremo venoso. Para esto debemos entender que existe una presión hidrostática y una presión osmótica. La presión hidrostática, ustedes saben, es la presión del agua, y la osmótica o coloidosmótica se refiere a la presión de las proteínas. ¿Okay? Entonces, lo que normalmente se ve es que en el extremo arterial de los capilares, la presión hidrostática suele ser como un promedio de 25 milímetros de mercurio. Es mayor que la presión hidrostática del extremo venoso. ¿Esto con qué finalidad? Que en el extremo arterial empuje el agua hacia el intersticio. Es normal, es fisiológico, ¿sí? Tiende a empujar el agua hacia el intersticio. Pero no, al hacer ese empuje de agua, no quiere decir que todo el agua va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos a la presión oncótica. La presión oncótica, la presión de las proteínas, lo que hace es volver a captar el agua para que no escape del todo. Y si queda un poco de agua a nivel del intersticio, para eso tenemos a los vasos linfáticos que se van a encargar de recoger esos líquidos sobrantes, ¿no? A nivel del intersticio. Porque, ¿qué pasa si se acumula el líquido a nivel del intersticio? Se van a formar edemas. Y al haber edemas, entonces, ¿qué pasa? Que ya no tenemos una buena distribución de estos líquidos y lógicamente las sustancias ya no van a poder desplazarse de manera adecuada y además tampoco van a poder pasar a través de las membranas celulares. Entonces pierden esa capacidad. Entonces, esta presión hidrostática y esta presión osmótica, prácticamente, si ustedes se fijan en sus valores, 25 versus 28, están prácticamente ahí, 1 y 1. Cuando se pierden, o mejor dicho, mientras se mantenga esta unidad de 1 y 1, vamos a ver algo que se conoce como las fuerzas de Stark, es decir, que hay un equilibrio entre estas dos presiones. ¿Sí? Y si se pierde una de ellas, que es ahí donde va el ejemplo, sí vamos a comenzar a ver una alteración, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que no está ingiriendo alimento, no está recibiendo proteínas, por lo
tanto sus músculos comienzan a también disminuir su tamaño, ¿no? Comienza un poco a atrofiarse. Entonces, ¿qué pasa? Ese equilibrio de 1 a 1 se pierde. ¿Quién va a caer? La presión oncótica. ¿Por qué? Porque no hay proteínas. Mientras tanto, la presión hidrostática comienza a aumentar, se hace mucho más que la presión oncótica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el agua sale en mayor cantidad. Y al salir en mayor cantidad, se va a acumular en el intersticio, por lo cual se forman estos edemas. Que trae las consecuencias que son muy variadas, pero ahorita las van a ver. Ahora, ¿esto puede complicarse? Sí, puede complicarse y formar algo que se conoce como anasarca, que es un edema generalizado de todo el cuerpo. Eso ocurre mucho con los cachorros. Anasarca se llama. ¿Okay? Entonces, de ahí la importancia de estas presiones, estas fuerzas estables se mantengan. Ahora, en cuanto al transporte, sabemos que existe un transporte pasivo y otro activo. ¿Okay? Tenemos aquí un gráfico y aquí tenemos otro. No se preocupen, yo le voy a pasar la diapositiva a los delegados. En este caso, está diferenciado el transporte pasivo. Sabemos que va a favor de la gradiente y que no realiza gasto de energía. Y se divide en difusión simple y difusión facilitada, y algunos le agregan ósmosis. Pero para otros autores, la ósmosis está dentro de difusión simple. ¿Sí? Entonces, la difusión simple significa que tenemos moléculas que no tienen carga, que tienen bajo peso molecular, que son apolares, por lo tanto se hacen un poco más liposolubles, entonces tienen la capacidad de poder atravesar las membranas plasmáticas sin ningún inconveniente. Ejemplo, el oxígeno, el CO2, el nitrógeno, la misma agua, justamente por ósmosis. Y luego tenemos la difusión facilitada. En esa difusión facilitada significa que, como su nombre indica, hay un facilitador. Estos facilitadores suelen ser proteínas. Pueden ser proteínas transportadoras o pueden ser proteínas canales. Canales para los iones y transportadoras para moléculas de elevado peso molecular, como por ejemplo, ¿quién? La glucosa. Glucosa, galactosa, fructosa, sucrosa, ¿quién más? Los aminoácidos. Tenemos un montón de aminoácidos que tienen elevado peso molecular. Entonces, necesitan de estos transportadores. Y en el caso de la glucosa, puede utilizar a las famosas GLUT, ¿sí? Transportadores de glucosa. Ahora, para el caso del agua, que si bien nosotros vemos que atraviesa las membranas por ósmosis, también puede hacerlo a través de difusión facilitada. ¿Por qué? Porque hay unas proteínas canales que se denominaban acotominas. Entonces puede hacerlo por difusión simple, por ósmosis, o a través de difusión facilitada. ¿O? Ahora, en el transporte activo, ahí sí hay gasto de energía y va en contra de la gradiente de concentración. Y se divide en transporte activo primario y transporte activo secundario. En el primario, esa energía va en forma de ATP. ¿Cuáles son los ejemplos? Las famosas bombas de sodio y potasio, bombas de calcio, bombas de hidrógeno, ¿no? Bombas de protones, ¿no? Todas utilizan ATP. Y luego tenemos el transporte activo secundario, que en este caso utiliza energía pero no en forma de ATP, sino que esa energía es almacenada por la gradiente electroquímica. ¿Qué significa esto? Que para que exista un transporte activo secundario, previamente tuvo que existir un transporte activo primario. Por eso, en este ejemplo, vemos a la glucosa con el sodio, mediante un transporte activo secundario de cotransporte. Ambos van en el mismo sentido. ¿Dónde está la energía? Energía almacenada con el sodio. ¿Que proviene de dónde? Justamente de la bomba de sodio. Que hace que el sodio almacene esa energía, esa gradiente electroquímica, y la glucosa utiliza, ¿no?, a este transportador de sodio y de glucosa que se conoce como SGLT. ¿Sí? SGLT. Pregunto, ¿de qué va a depender que la glucosa utilice un transporte de difusión facilitada o un cotransporte? No es importancia.
¿De qué depende? Del requerimiento de la propia célula. ¿De qué depende? Va a depender de su gradiente de concentración. Gradiente de concentración. Quiere decir que si está más concentrada por fuera de la célula y necesita ingresar donde hay menos, entonces va a utilizar una difusión facilitada. Pero si va en contra de la gradiente, como ocurre, por ejemplo, a nivel intestinal o, por ejemplo, a nivel renal, también tubular, entonces en ese caso necesita de la SGLT, necesita del sodio. ¿Okay? Va a depender de su concentración. Ahora, así como hay cotransporte, también hay contratransporte. En ese caso, tenemos de ejemplos de los intercambiadores, ¿no? Son unas proteínas transportadoras que van a permitir que una molécula entre y la otra salga. Aquí también utiliza gradiente electroquímica. Normalmente tenemos intercambiadores como por ejemplo de calcio y de sodio. Sale una de calcio e ingresan 3 de sodio. O intercambiadores de sodio o hidrógeno. ¿Qué más? Intercambiadores de cloro y bicarbonato. Son varios contratransportes que se presentan, ambos en direcciones opuestas. Ojo con esto porque muchas veces cuando se pide, por ejemplo, en el examen se pide que den un ejemplo, ahora sí, un ejemplo de contratransporte, es decir, de un intercambiador. Lo primero que hacen es colocar la bomba de sodio y potasio. Porque sí, lógicamente uno va en un sentido y en otro sentido, pero ¿cuál es la diferencia? ¿De acuerdo a lo que estamos diciendo? ¿Cuál sería esa diferencia? ¿De qué depende? De no confundir una bomba con un contratransporte. Claro, la bomba usa un intercambiador, no. Utiliza simplemente esa energía almacenada. Esas son las cosas que ustedes tienen que entender para poder explicarlas bien en el examen. Y tienen que estar bien claras. Como les digo, esto ya lo han visto seguramente en otros cursos. Aquí estamos recordándolo, tal vez reforzando, no sé, pero ya es algo que ustedes han visto y que, como vuelvo a decirles, si todavía no lo tienen bien claro, este es el momento en que comiencen a desempolvar sus apuntes o volver a hacer sus resúmenes, porque lo vamos a ver hasta el final del ciclo. Toda esta parte de transporte, de proteínas G, todo lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, es por eso que en esta primera clase es una especie de repaso reforzado. ¿Ok? Muy bien. Tenemos aquí justamente el ejemplo de Salvador. Vean, justo aquí tenemos un enterocito, ¿no? Que se encuentra a nivel del intestino y son células que contribuyen a que se pueda dar una buena absorción de nutrientes, entre el ejemplo, la glucosa. Entonces la glucosa, vean, para entrar en el enterocito necesita de la SGLT1, ¿no? Ingresa la glucosa, ingresa el sodio sale por medio de la bomba de sodio y potasio. Acuérdense que el sodio está más concentrado por fuera, entonces sodio que ingresa en la célula, sodio que tiene que salir, y normalmente lo hace por la bomba, por otros mecanismos también que seguramente los vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Ahora, en el caso de la glucosa tiene que pasar hacia la sangre y lo hace a través de una GLUT, en este caso GLUT2, es una difusión facilitada. Los dos tipos de transporte, ¿de qué va a depender? De su gradiente de concentración. ¿Sí? Aquí va en contra y aquí va a favor, de mayor a menor. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Sí. En el caso de las GLUT va a favor de su gradiente. Y el otro gráfico.
En este caso nos muestran tipos de canales iónicos. Tenemos los canales, los famosos canales de fuga o de reposo del potasio, que siempre están abiertos, permitiendo que el potasio pueda estar saliendo constantemente para mantener esas cargas negativas dentro de la cara de la membrana, ¿sí? Tenemos canales iónicos que son dependientes de voltaje, es decir, que tiene que haber un cambio en la polaridad, es decir, un cambio en las cargas de la membrana para que estos canales se abran. Por ejemplo, la próxima semana, cuando veamos la liberación de los neurotransmisores, para que se pueda dar esto tiene que haber un ingreso de calcio. Entonces, cuando hay un cambio en la polaridad de la membrana, se activan canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces, dependen de esas cargas. Luego tenemos canales iónicos gatillados por ligando, es decir, por una sustancia química, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, ¿sí? Entre otros. Quiere decir que tenemos una molécula química que se une a un receptor, que es un canal iónico, permitiendo que se abra. La próxima semana vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos estos canales iónicos que son gatillados a través de señales. Ejemplo, lo que hemos visto en las proteínas GQ. ¿Se acuerdan del caso del diacilglicerol que activaba la proteína quinasa C? Y la proteína quinasa C lo que hacía era fosforilar canales de calcio. ¿Sí? Acá dice sodio, pero ustedes saben que en el ejemplo que hemos visto era calcio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, algo importante. Los canales iónicos tienen 3 estados. ¿Sí? Y esto es importante para entender los potenciales de acción. Los canales iónicos pueden estar abiertos, inactivos o cerrados. Son 3 estados en ese orden. Abiertos cuando hay un estímulo, se inactivan, y se sellan. Miren, aquí tenemos ósmosis, que era el paso del agua a través de las membranas semipermeables de las células. Esto ustedes lo van a ver ya esta semana en la práctica, me parece, con la profesora Fernanda, así que vamos a ver a modo de introducción, en donde van a trabajar con sangre de algún animal y la van a colocar en diferentes soluciones de cloruro de sodio en diferentes concentraciones, ¿no? Entonces van a tener soluciones isosmóticas, hiposmóticas e hiperosmóticas. En este caso, los glóbulos rojos sabemos que tienen una polaridad de 300 miliosmoles, correcto. ¿Sí? Miliosmoles. Al ser introducidos en una solución isosmótica, iso significa igual, entonces quiere decir que tienen la misma concentración. Perdón, 300 miliosmoles. Aquí vemos que hay equilibrio porque están igual. Por lo tanto, ¿habrá algún cambio en esas membranas de este eritrocito que nos muestra? No, definitivamente no, porque no hay ninguna diferencia. Son iguales, están en equilibrio, nada entra, nada sale. ¿Sí? Entonces se mantiene igual. Ustedes van a hacer lectura de hematocrito, es decir, el valor porcentual de los glóbulos rojos. ¿Okay? En la práctica lo van a ver con mucho más detalle, obviamente. Ahora, el siguiente glóbulo rojo es sumergido en una solución hipoosmótica, quiere decir que está menos concentrado, ¿no? Nuestro eritrocito siempre 300 miliosmoles, pero la solución tiene menos de 300 miliosmoles. Entonces aquí, ¿hay igualdad? No, definitivamente no. Entonces, ¿qué hace? El organismo siempre trata de equilibrar, ¿sí? De regular, de equilibrar. ¿Cómo ocurre esto? Normalmente hace que el agua vaya al lugar donde hay mayor concentración de solutos. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está más concentrado? El glóbulo rojo. Entonces el agua va a comenzar a ingresar en este glóbulo rojo, haciendo que se vuelva turgente e incluso que se pueda alisar. Lo van a ver también en la práctica. Ahora, en el tercer caso es una solución hiperosmótica. Nuestro glóbulo rojo siempre 300 miliosmoles, pero la solución está mucho más concentrada, entonces es mayor a 300 miliosmoles. Aquí nuevamente, siempre el agua tiende a ir a donde hay mayor concentración de solutos. Entonces, por lo tanto, ¿quién tiene más solutos? En este
la solución. Entonces, ¿qué ocurre? El agua comienza a salir, haciendo que el glóbulo rojo es como que se deshidrata, disminuye su tamaño, se cree, hay crenación. ¿Okay? Entonces, ustedes van a medir el hematocrito y se van a dar cuenta de que va a variar ese hematocrito, de acuerdo, siendo la misma sangre, pero diferentes soluciones de cloruro de sodio con diferentes concentraciones. ¿Ok? Pues acuérdense de esto para que... Sí, ¿en qué parte te perdiste? Claro, la solución tiene mayor concentración, es mayor a 300, entonces el agua, acuérdate, siempre va a ir donde hay más concentración de solutos, entonces va a comenzar a salir, va a ir de donde hay menos soluto a donde hay más soluto. Sale, se deshidrata, se crea. ¿Sí? Los 3 estados de los canales iónicos: abierto, inactivo y cerrado. Empezamos con bioelectricidad. Aquí vamos a hablar ya de potenciales, vamos a hablar de potencial de difusión. ¿Qué es un potencial de difusión? Significa que los diferentes iones y moléculas van a comenzar a pasar a través de las membranas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Las cargas eléctricas, es decir, la polaridad, la gradiente de concentración, que está más concentrado por fuera y por dentro, y la permeabilidad que tenga la misma membrana. Si encontramos igualdad de cargas, igualdad de concentración de estas moléculas, y que hay una misma permeabilidad, entonces deja de haber difusión. Deja de haber intercambio a través de las membranas. Sí, desde el inicio, ok. Potencial de difusión, ¿sí? Ese potencial de difusión significa que las moléculas van a poder pasar a través de las membranas siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como les dije, aquí están: las cargas eléctricas, la gradiente de concentración y la permeabilidad de las membranas. Ojo, que tiene que haber una desigualdad de estas, porque si están iguales, significa que están en equilibrio. Y si están en equilibrio, como vimos en el ejemplo anterior de ósmosis, cuando era isosmótica, no va a haber ningún intercambio, porque hay igualdad, ¿no? Entonces tiene que haber una desigualdad para que pueda haber difusión, si no, imposible. Y eso lo vamos a ver, o lo podemos entender, con estos 2 ejemplos que están en el libro de Guyton, que son ejemplos hipotéticos. ¿Qué significa? Que en realidad esto no existe. ¿Por qué? Porque en el primer punto, en el punto A, nos dice que es una membrana solamente permeable para el potasio, lo cual no existe porque las membranas son permeables al potasio, al cloro, al sodio, al calcio, al magnesio, etc. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo nos muestra que la membrana es solamente permeable al potasio. Por lo tanto, pregunto, si solamente es permeable al potasio, ¿va a generar electropositividad o electronegatividad? Negatividad. ¿Por qué positividad? ¿O por qué electronegatividad? Los que dijeron negatividad. ¿Genera electropositividad o negatividad? A ver, ¿dónde está más concentrado el potasio? ¿Dentro o fuera? Dentro, ¿sí? Si es solamente permeable, entonces, ¿entra o sale? ¿Entra o sale? Sale. Si sale el potasio, que sabemos que tiene cargas positivas, ¿cómo queda el interior? Electronegativo. Entonces va a generar electronegatividad. Creo que por aquí lo dije. Entonces, quiere decir que el potasio comienza a salir, a salir, a salir, a salir, a salir, ¿ok? Haciendo que se vuelva más negativo, porque normalmente sabemos que los potenciales de membrana de por sí son negativos. Pero llega un punto, que es justamente aquí cuando llega a menos 94 milivoltios, en que deja de haber difusión de potasio. ¿Por qué? Porque esto significa que ya hay igualdad de concentraciones de un lado y del otro lado de la membrana. Y cuando están en equilibrio, es lo que se
conocido como el famoso punto de equilibrio, que se puede calcular mediante la ecuación de Nernst, que seguramente han visto, no sé si en bioquímica o biofísica. ¿Sí? Mediante la ecuación de Nernst, cada fórmula la tenemos aquí también en unas diapositivas más adelante, significa que mientras esté en menos 94 milivoltios, ahí llegó la igualdad, ya no hay difusión, deja de haber salida de potasio, queda ahí. ¿Sí? Es el punto de equilibrio. Y en el ejemplo B nos muestra que es una membrana, también ejemplo hipotético, solamente permeable al sodio, ¿no? En este caso, por defecto va a generar electropositividad. ¿Por qué? Porque sabemos que el sodio está más concentrado por fuera, y si la membrana es permeable va a comenzar a entran cargas positivas, haciendo que sea más electropositivo, ¿no? Va a ir aumentando esa negatividad, va a ir a 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, y cuando llega a más 61 milivoltios, es ahí donde está el equilibrio. Deja de haber difusión porque ya las concentraciones son iguales en ambos lados de las membranas. Deja de haber difusión. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos calcular. Hay una fórmula, yo les recomiendo, les invito, ¿no?, que utilicen la fórmula para comprobar lo que les estoy diciendo. Ahora tenemos el potencial de membrana, que sabemos que es esa diferencia de voltajes, es decir, esa diferencia en las cargas eléctricas que se da a través de las membranas. Y lo característico es que tenemos la membrana y en su cara interna tenemos las cargas negativas. ¿Dadas por quién? Por las proteínas y los aniones orgánicos, que lo hemos visto en la tablita y en la barra, ¿se acuerdan? Y alineándose, sintiéndose atraídas por esas cargas negativas, vemos a las cargas positivas. ¿De quién las da? El Sol. Y entonces aquí tenemos definitivamente un potencial de membrana. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de cargas. ¿Sí? Hay una diferencia de cargas que hace que se pueda mantener estable, ¿no?, primero la membrana, y también permitir que más adelante, en el momento que se necesite que haya un estímulo, se pueda generar un intercambio. Y para entender eso también necesitamos conocer el potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo significa que la membrana no está siendo estimulada, por eso hay el nombre de reposo. ¿Es electronegativa? Sí. Normalmente sus valores están en menos 65 a menos 90 milivoltios. En neuronas suele estar en menos 65, menos 60 milivoltios. Por ejemplo, en músculo esquelético puede estar hasta menos 90 milivoltios fácilmente. Músculo esquelético, ¿sí? Entonces, esto quiere decir, este valor, que la membrana se encuentra en reposo, no ha recibido ningún estímulo, ¿sí? No está siendo estimulada. Y además, aquí tenemos justamente esa ecuación de Nernst. Podemos utilizar dos fórmulas. Para mí la más sencilla, la más rápida, es esta de aquí. 61 por el logaritmo de la concentración externa versus la concentración interna, ¿no? Ahí tenemos aquí tenemos la tablita, que es igual a la amarilla que habíamos visto anteriormente. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden calcular. Si ustedes calculan el del potasio, que era, ¿recuerdan?, menos 94, les tiene que salir menos 94. Si calculan el del sodio, les tiene que salir más 61. ¿Sí? De acuerdo a la fórmula. Como les digo, la más sencilla es esta aquí, que nos permite conocer ese punto de equilibrio para un ion. Ahora, adicionalmente, se puede calcular de varios iones a la vez. Y para eso tenemos la ecuación de Boole, que es mucho más, o puede ser mucho más larga, mucho más compleja, donde aparte de las concentraciones también necesitamos de la permeabilidad. ¿Okay? Normalmente para el examen, en realidad no suelo pedir ninguna, pero en caso de que llegas a pedir, sería esta. ¿Sí? Esta no, porque ahí tienen que buscar tabla de permeabilidad y todo, ahí es un poco más complicado. Pero en caso de que uséis algo en el examen, sería la de ¿okay? Para hallar ese punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo se llega a este potencial de membrana en reposo? Eso se da gracias a dos eventos. Primero, la bomba de sodio y potasio, que va a encargarse de bombear 3 iones de sodio al exterior
e introducir los iones de potasio para mantener esa electronegatividad, y además los canales de fuga para el potasio, que sabemos que están constantemente abiertos, y por lo tanto el potasio sale y sale y sale para poder mantener esa electronegatividad positiva. ¿Qué le dan quién? Las proteínas y los aniones. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos? Tenemos a los potenciales graduados. Pregunto, primero, ¿qué es un potencial de acción? ¿Recuerdan lo que ustedes ya han visto? Ajá, ¿qué es eso? Es un cambio, ¿sí?, en el voltaje de las membranas ante un estímulo. ¿Sí? Y normalmente hay muchos tipos de potenciales de acción, pero el que nosotros vamos a ver, y seguramente el que más conocen ustedes, es en el que es el espío, ¿no? El que termina prácticamente en un pico. En ese caso, se necesita que para que se genere ese potencial de acción, que haya un estímulo umbral. Que es un estímulo umbral. ¿Qué es un estímulo umbral? Ya, entonces, quiere decir que ese estímulo umbral es el estímulo mínimo para generar un potencial de acción. Un estímulo mínimo. Si llega al umbral, que en este caso nos muestra que es menos 60, la mayoría está entre menos 60 y menos 55 milivoltios, se va a generar el potencial de acción. Se abren todos los canales de sodio, por lo cual, acuérdense, el potencial de acción responde a la ley del todo o nada. Si llega al umbral, se abren todos los canales de sodio, siempre y cuando estén dadas todas las condiciones adecuadas. Si no lo está, no hay potencial. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender un poco qué son potenciales graduados. Quiere decir que hay una graduación como si fuesen niveles, ¿sí? Es lo que vemos aquí. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya sabemos que para que se dé un potencial de acción necesitamos un estímulo umbral. Pero, ¿qué pasa si esos estímulos son mucho más pequeños? ¿No? Ahí hablamos de estímulos subumbrales. Estos estímulos pequeños, que podemos aplicarlos en la membrana, van a generar una pequeña despolarización, pero que no llega al umbral, cae nuevamente, ¿sí? Pero le aplicamos un segundo estímulo subumbral, igual de pequeño, pero podemos ver que la respuesta es un poco mayor, pero todavía no llega al umbral. Le aplicamos un tercer estímulo, también pequeño, un subumbral, pero ¿qué ocurrió en este caso? Sí llega al umbral. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué aplicando pequeños estímulos puede llegar al umbral? A ver, ¿el tiempo de reposo va a ser menos? Sí. ¿Qué más? El estímulo es más intenso. No, ten en cuenta que los tres estímulos son pequeñitos, solamente que han sido dados en tres tiempos diferentes. Lo que ocurre es que hay una sumación de ondas. Se suman las ondas, como no puede llegar bien al reposo, no tiene la compañera, entonces van sumándose, por eso se ve como de manera ascendente. Entonces ahí hablamos de potenciales graduados. Potenciales graduados que pueden llegar a generar un potencial de acción siempre y cuando lleguen al umbral. ¿Sí? Esto se conoce como una sumación temporal. ¿Sí? Sumación temporal que se da como en grados, ¿no? Y de manera ascendente hasta que llega al umbral. Una vez que llega al umbral, se genera el potencial de acción. ¿Okay? Tenemos el potencial umbral, que para algunos autores, cuando hablan de potencial umbral, dicen que es lo mismo que potencial de acción, pero la mayoría de autores señalan de que el potencial umbral es simplemente como si fuese una especie de botón
que va a generar el potencial de acción. Es decir, si llega al umbral, como vemos aquí en menos 55, ¿no? Aquí tenemos nuestro potencial umbral, pero esto va a desencadenar el potencial de acción. ¿Sí? Entonces no se sorprendan si es que en algunos libros ustedes ven que hablan de lo mismo, pero la mayoría, como les digo, hacen la diferencia. Uno es simplemente que llegó al umbral, pero el otro es el potencial de acción al cual nosotros lo conocemos, como este de aquí. Vean. Tenemos el potencial de membrana en reposo, menos 70 milivoltios, está dentro de los valores que teníamos ahí. Potencial de membrana en reposo, hay un estímulo, el estímulo genera que hay una despolarización, ¿no? Que comienzan a abrirse canales de sodio, pero vean como si llegó al umbral. Al llegar al umbral, ley de todo nada, se despolariza, se abren todos los canales para el sodio, se hace más electropositivo porque está ingresando sodio, hasta aproximadamente más 30 milivoltios, en algunos casos hasta más 40 milivoltios, y se genera lo que se conoce como el pico o el espido, ¿no? Que en este caso, cuando llega el pico, lo que vemos es que los canales de sodio comienzan a inactivarse. Y por el contrario, comienzan a abrirse los canales para el potasio. Entonces el potasio comienza a salir, y por lo tanto, al salir cargas positivas, ¿qué ocurre? Vuelve a hacerse electronegativo, generando la fase de repolarización. Ahora, vean cómo llega al potencial de membrana el reposo, pero sigue haciéndose electronegativo. ¿Por qué? Porque normalmente los canales para el potasio tienden a inactivarse y cerrarse lentamente. Por lo tanto, se genera esa tercera fase de hiperpolarización, un poco más negativa. Y luego regresa al potencial de membrana en reposo. ¿Mediante qué mecanismo? De acuerdo a lo que hemos estado hablando hace un momento. La bomba de potasio y los canales de flujo para el potasio. Entonces, hace que regrese a su estado de reposo. ¿Queda claro potencial de acción? ¿Sí? Creo que esto ya lo han visto en biofísica. Ley de todo nada, ya estamos. Periodos refractarios. Los periodos refractarios se refieren a que no se puede volver a generar otro potencial de acción si es que nosotros estimulamos. Y tenemos periodos refractarios absolutos y periodos refractarios relativos. ¿Okay? Vamos a ver cuál es la diferencia. Si es absoluto, significa que por más que nosotros le apliquemos un estímulo mayor, le aplicamos un estímulo de tipo supraumbral, no vamos a generar otro potencial de acción. Ustedes se fijan en nuestro potencial de acción, está dentro de una zona de color, como que de un color medio damasco, durazno, naranja claro, lo que ustedes vean, ¿no? ¿Sí? Entonces significa que si nosotros aplicamos un estímulo aquí o aquí, no vamos a poder generar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque aquí los canales de sodio, acuérdense que están abiertos. ¿Sí? Están abiertos. A partir de aquí se inactivan. Entonces, si yo aplico un estímulo aquí, aquí, aquí o aquí, tampoco voy a poder generar otro potencial de acción. ¿Por qué? Porque están inactivos. Los canales solamente pueden ser estimulados cuando están cerrados. Recuerden que tenían tres estados: abierto, inactivo y cerrado. Mientras estén abiertos y inactivos, no van a responder. Solamente responden cuando están cerrados. Por lo tanto, si nosotros aplicamos estímulos supraumbrales, aquí en esta zona, no va a haber otro potencial de acción. Diferente a si nosotros aplicamos el estímulo, como nos muestra aquí ya en otro color, por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. En ese caso, los canales de sodio ya están completamente cerrados. Entonces, sí pueden ser estimulados si nosotros le aplicamos un estímulo mayor, un estímulo de tipo supra. ¿Sí? Entonces tenemos, por eso, un periodo refractario absoluto donde no se puede generar otro potencial de acción, y un periodo refractario relativo, donde sí podemos generar un potencial de acción siempre y cuando el estímulo sea.
estímulo subumbral, como habíamos dicho. ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Todo lo que estamos viendo, toda esta parte que estamos viendo, la van a encontrar en el libro de Gall. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo revisen, ¿sí? Porque les va a servir un montón para reforzar. Ahora, tenemos aquí otro tipo de potencial de acción, que es un potencial en meseta, ya no es el espiga, que es el que nosotros normalmente vemos. En este caso lo vamos a ver cuando veamos lo que vendría a ser fisiología cardíaca, ¿no? Donde se da mucho este tipo de potenciales. ¿Qué significa esta meseta? Que está habiendo ingreso de calcio. Hay ingreso de calcio y en el caso, ¿no? En el caso de, para regresar al reposo, como vemos aquí, no solamente necesita de la bomba de sodio y potasio, sino que también hay un intercambiador de calcio y sodio y además también hay una bomba de calcio. Entonces, es diferente, no me voy a meter mucho acá porque lo vamos a ver en su momento. ¿Okay? Más tipos de potenciales en espiga, que son los que vamos a ver durante estas primeras semanas, potenciales en meseta, que lo vamos a ver en cardio, y tenemos potenciales rítmicos, los vamos a ver también en cardio, los vamos a ver en digestivo y los vamos a ver posiblemente también en respiratorio, ¿no? Son, vamos a ver que son potenciales que se dan de manera prácticamente autónoma. ¿Por qué? Porque hay células marcapasos. Hay células marcapasos a nivel del corazón, hay células marcapasos a nivel digestivo, entonces generan un tipo de potencial rítmico característico. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muchas. Me encanta la sintonía. Mi recomendación, chicos, ya comiencen a leer. No lo dejen para el último. Han visto que ha sido un montón de información que hemos visto. Que sí, seguramente en algunos cursos ustedes ya lo han revisado, pero cuando empieza a juntarse y lo vamos a seguir viendo hasta el final, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se va el libro que nos recomendó? Les recomendé de los tres, dos principales. El de Gaito, que es un tratado de fisiología médica, y el de fisiología veterinaria de García Sacristán. Sí, si quieren podemos hacer contrabando de PDF. Se los envío a los delegados y ya los... ¿El Sacristán lo tiene en español? Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces hemos terminado y les he dejado aquí una especie de juego como para recordar algunas palabras. No es necesario que lo hagan aquí, lo pueden hacer en su casa, pero sí les va a ayudar a recordar algunos